auxilio, la chusma nos invade. Auxilio, la chusma nos invade. Hoy es el domingo de Palmas o domingo de Ramos, el día con el que comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo justamente la palabra pasión en su sentido etimológico que proviene del latín patio, que significa sufrimiento, y no esa afección de quienes están enamorados y sienten una pasión por el sujeto o la sujeta de su enamoramiento. No es ese tipo de pasión, es el sufrimiento, la angustia, el dolor que nuestro Señor Jesucristo experimenta justamente en su última semana de ministerio. Comienza la semana definitiva en la experiencia mesiánica de Jesús como profeta de Dios. Si le pusimos atención a la lectura que acabamos de hacer en los versículos 10 y 11 del capítulo 21 de Mateo, cuando Jesús ingresa a Jerusalén y causa esa algarabía, ese tropel, esa turbación en la ciudad, dicen los versículos 10 y 11, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad se conmocionó, toda la ciudad se sorprendió y preguntaba diciendo, ¿quién es este? Y es la misma pregunta que el Evangelio nos lanza esta tarde. ¿Quién es este? Y la misma gente respondía diciendo, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y aquí está justamente la razón por la cual he titulado a esta predicación Auxilio, la chusma nos invade. Porque un profeta que proviene de la región de Galilea, donde habita la chusma, donde habita la gente indeseable, se ha atrevido a venir a la ciudad capital de Jerusalén. Y a esta entrada de Jesús en Jerusalén, durante mucho tiempo se le ha designado como la entrada triunfal de Jesús. Pero no es una entrada triunfal, digámoslo nuevamente, porque nada tiene de triunfalista ni de exitosa. Jesús entra en un burro, montado en una mula. ¿Qué triunfal puede tener ese signo en el que Jesús entra montado en un animal de carga, en un animal que usualmente se usaba para el trabajo del campo? Jesús ingresa, eso sí, como Mesías. Así que deberíamos cambiarle el nombre de la entrada triunfal por el de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. En Jerusalén. El Domingo de Ramos es un momento culminante en el ministerio de Jesús, ya que una multitud en la capital judía aclama abiertamente a Jesús como Mesías, bajo el título Hijo de David. También es un momento decisivo, ya que impulsa a sus opositores para dar el golpe final y definitivo. Se envalentonan los líderes religiosos que durante mucho tiempo lo han perseguido para dar el golpe definitivo y deshacerse del Señor Jesús. Como la gente de Jerusalén, nosotros muchas veces somos propensos también a la inconstancia. Hoy, el Domingo de Ramos, estamos con el Señor dándole vitores. Mañana renegamos de Él. Aunque a menudo damos pruebas de no tener fe,
Jesús, no obstante, permanece constante en su amor hacia nosotros. Y en primer lugar, quisiera resaltar que Jesús quiere mandar una clara señal de que Él, en cuanto hijo de David, debe ingresar a Jerusalén montado sobre un burro. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo las veces que designan a Jesús como el hijo de David. Vamos a ver en Mateo 9:27, que es la primera vez que en el Evangelio se le designa a Jesús, y veamos quién designa a Jesús con este título. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. Subrayemos la última frase: hijo de David. Dos ciegos. Vamos ahora al Mateo 20, versículos 30 y 31. Dice nuevamente: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el Evangelio de Mateo, son los ciegos quienes reconocen, es muy sintomático que sean estas personas que no ven, quienes reconozcan que Jesús es el Hijo de David. Este es un título mesiánico. Y en el versículo 9 del capítulo 21 se vuelve a repetir este título. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Y luego en el versículo 15 nuevamente aparece este título mesiánico. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vean, todas las veces que en el Evangelio de Mateo oímos en boca de alguien este título mesiánico hacia Jesús como Hijo de David, procede de los labios de la turba, de los labios de la chusma. No procede de los líderes religiosos de Israel. Y entonces, cuando Jesús ingresa a Jerusalén montado en ese pollino, Jesús está mandando una clara señal de que él, como hijo de David, tiene que ingresar a Jerusalén montado sobre un burro, tal como dice el versículo 2 de Mateo 21. Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Usualmente nosotros solemos asociar el versículo 2 justamente con el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9 que leímos hace un momento, y de hecho el evangelista Mateo piensa que cuando Jesús ingresa a Jerusalén montado sobre una asna, lo hace en cumplimiento de la profecía, tal como lo dicen los versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo:
Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nosotros, siguiendo justamente la propia interpretación del evangelista Mateo, solemos decir, enseñar que Jesús ingresa a Jerusalén montado sobre ese borrico en cumplimiento a esta profecía. Pero Jesús, profundo conocedor de la historia del pueblo de Israel, y asumiéndose justamente, como hemos dicho, como descendiente del rey David, como hijo de David, sube a la ciudad capital de Jerusalén montado sobre un burro, como lo hiciera justamente el hijo de David en el Antiguo Testamento, Salomón, el otro hijo de David, en circunstancias políticas inestables. Cuando David ya era anciano y estaba echado en su cama, ya sin capacidad de moverse, ya viejo, y su hijo Adonías le da un golpe de estado, se autoproclama rey, y entonces el partido que apoyaba la causa del rey Salomón viene a visitar al rey David en su aposento, en su cama, y le dice: Su Majestad, ¿acaso usted ha nombrado a Adonías como nuevo rey de Israel? Y David dice: ah, caray, yo no he nombrado a nadie. Y entonces da la orden expresa de nombrar a Salomón como su sucesor. Vamos a Primero de Reyes 1:33 y 34 y veamos la señal que Jesús manda al ingresar justamente montado en esa burra, porque conoce esta historia. Primera de Reyes 1:33 y 34 dice: y el rey David les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, noten, a Salomón mi hijo. Salomón es el hijo de David. En mi mula, dice el rey David, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Entonces, Jesús ingresa a la ciudad capital de Jerusalén montado en ese burro, no solo porque está cumpliendo la profecía de Zacarías, sino porque también Jesús está mandando una señal política. Él es el hijo de David como Salomón, y entonces Jesús está también asumiendo el rol de rey, no solo por el título mesiánico de hijo de David, sino también como rey de Israel, como el auténtico rey de Israel. Y que esta es una interpretación adecuada de nuestro texto bíblico, está contenida en el versículo 3, por lo que dice el versículo 3. Dice Mateo 21:3, cuando manda a traer a esa asna atada y a su pollino, dice el versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y aquí, en segundo lugar, quiero resaltar justamente que Jesús, en cuanto rey de Israel, ejerce el derecho real de requisición. Es decir, el derecho real de requisición permitía al rey tomar
los bienes de alguien en usufructo del reino. Y por eso el Señor Jesús les instruye, si alguien les dice algo, si alguien les pregunta por qué se están llevando estos animales, déjenlos ahí. La única respuesta posible que ustedes deben dar es: el Señor los necesita. Porque el Señor está ejerciendo su papel de rey de Israel y está ejerciendo su derecho real de requisición. Jesús es el Señor de Israel. Por eso, la iglesia, muy temprano, su primera confesión de fe, la confesión más primitiva de fe en Jesús, fue: Jesús es el Señor. Y aquí en el Evangelio la respuesta de Jesús a esos que podrían presentar una oposición a lo que Jesús está ordenando es: el Señor los necesita. Y esto nos dice, amada iglesia, que nosotros como discípulos y discípulas de Jesús debemos estar a disposición del Señor. Nuestra vida toda, nuestros recursos deben estar a disposición del Señor. Y entonces, el Señor Jesús ejerce ese derecho de requisición. También dice el versículo 6, los versículos 6 al 8. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y aquí está el tercer signo de que Jesús es el Rey. La algarabía que hay en Jerusalén a causa de la fiesta de la Pascua se hace manifiesta ante la llegada de Jesús, ya que la multitud reunida ahí inmediatamente le da la bienvenida a Jesús, reconociéndolo como Rey con este título mesiánico: Hijo de David, tendiendo sus mantos y palmas en el camino que Jesús transita, no solo en una clara señal de que Jesús es bienvenido, sino, desde luego, en una clara señal de que Jesús es el Rey. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 9, versículos 11 al 13, donde está este signo de entronización real a través de los mantos. Están entronizando a Jesús. Segundo de Reyes 9, versículos 11 y 13. Dice: después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Ese loco era un profeta. Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Jehú era un comandante del ejército de Israel y está sentado junto a otros comandantes del ejército como él. De pronto llega un profeta y unge a Jehú como rey de Israel. Y cuando él informa a los otros comandantes del ejército que ese loco, como ellos lo denominaron, ¿a qué vino ese loco? Refiriéndose al profeta. Cuando él les dice: ¿a qué ha ido?
Vean lo que hacen en el versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así que todos estos signos están señalándonos que Jesús es el rey. Por eso los mantos que ponen a los pies de Jesús, las palmas, las ramas que ponen a los pies de Jesús para que Él pase por el camino que está transitando. Y mientras están recibiendo así a Jesús, vamos a regresar a Mateo 21, versículo 9. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y versículo 15, Hosana al Hijo de David. Esta triple aclamación es una cita del Salmo 118 que leímos al principio del culto en los versículos 25 y 26. Vamos a este Salmo 118, el versículo 25 y luego el versículo 26, que dicen así: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero también el triple llamamiento que el Salmo 80 hace también a que el Señor salve a su pueblo. Vamos al Salmo 80, el final del versículo 2 dice: ven a salvarnos. Y luego el versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hosana era tanto una aclamación festiva como una oración, como una petición que se hacía a Dios como rey de Israel para que lo salvara. Vamos a Jeremías 31:7, donde está Hosana, pero como una oración. Jeremías 31:7 dice así: porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Esta triple petición: sálvanos, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, se traduce en la traducción en lenguaje actual así: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios, por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Pero para los líderes religiosos que están asentados en Jerusalén, para el poder religioso que está asentado en Jerusalén, este grito de júbilo, que es, como hemos visto,
una aclamación, pero también una petición, una oración que se dirige al Señor. Es un problema para los líderes religiosos de Jerusalén. Porque dice el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y justamente porque la chusma ha llegado con Jesús al templo, ¿cómo sabemos que la chusma ha llegado con Jesús al templo? Y por eso, si esa chusma decía, sálvanos Dios nuestro, te lo pedimos, sálvanos Mesías nuestro. Si la chusma decía eso, los machuchones, los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel decían, auxilio, la chusma nos invade. Porque con Jesús, la chusma ha entrado al lugar donde nunca les han permitido entrar. El versículo 15 lo dice. El versículo 14. Y vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos y los sanó. En los versículos 12 y 13 Jesús echa a los mercaderes del templo. Jesús echa a los que se benefician del aparato religioso en Jerusalén. Jesús echa a quienes se benefician de los sacrificios que se ejecutan en el templo, porque ahí están los cambistas de dinero, de divisas, porque allí están los que venden animales para los sacrificios, porque allí está el negocio religioso. A esos los echa. Y dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y lo limpió, lo purificó, sacó a los que habían pervertido la religión y a los que habían convertido en la religión, a la religión en un negocio. A esos los echa. ¿Y cuán necesario es hoy que este Jesús eche de su iglesia a los que han convertido la fe en un negocio, a los que hoy venden la salvación, que los eche, purificando así la casa de su Padre? Jesús echa a esos del templo de Dios, pero al echarlos, Jesús hace que ingresen en el templo los ciegos y los cojos, a los que no les estaba permitido ingresar. ¿Y por qué no les estaba permitido ingresar? Porque David, herido en su ego militar, había prohibido que los ciegos y los cojos entraran en el templo. Vamos a 2 de Samuel 5, porque ese dicho, Jesús hijo de David, pues tiene también esta connotación que le está enmendando la plana a su ascendiente, el rey David. 2 de Samuel 5, versículo 6 al 8, dice así.
Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. David ya había reinado durante Judá 7 años y después las 10 tribus del norte lo nombran también rey, y la ciudad de Jerusalén no era un territorio israelita. David lo tiene que conquistar, ahí viven los jebuseos y era una ciudad amurallada, y entonces cuando David llega y le pone sitio a la ciudad, los habitantes de Jerusalén, los jebuseos, para burlarse del rey David, le dicen: no vas a poder entrar, pues incluso los ciegos y los cojos te echarían de la ciudad. Se burlaron así del rey David. Y miren lo que dice el versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y allí, recuerden que en ese espacio fue donde se construyó años después el templo. Versículo 8. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Y miren qué culpa tenían los cojos y los ciegos. Y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. ¿En cuál casa? En la casa de Dios. Así que por eso regresamos a Mateo 21. Los principales sacerdotes y los escribas del versículo 15 están profundamente indignados. ¿Ya vieron cómo Jesús ingresó a Jerusalén montado en un burro? Ya esa señal les recordó que cuando David proclamó a Salomón como rey, lo hizo montar sobre su mula. ¿Ya oyeron que a Jesús le dicen Mesías por el título Hijo de David? ¿Ya pusieron sus mantos y sus palmas sobre donde Jesús está cabalgando? Pero lo que ahora están escuchando en el templo y lo que ahora están viendo en el templo, cómo los ciegos y los cojos han ingresado al templo donde el rey David había prohibido que entraran, y toda esa turba iletrada, toda esa chusma, dice: Hosana al hijo de David. Por eso dice el versículo 15, se indignaron. Y por eso, mientras la chusma dice Hosana al hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas dicen: auxilio, la chusma nos invade. Y como siempre, Jesús siempre le da la vuelta a la tortilla. Si los ciegos y los cojos no podrían entrar a la casa de Dios por la prohibición de su antepasado David, Jesús le enmienda la plana a David, y no solo ingresan con él, sino que además le dan ese título mesiánico a Jesús: el Hijo de David. Y Jesús le cierra la boca citando el Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Este es el Jesús anticlimático que ingresa un domingo de Palmas, un domingo de Ramos, y causa toda esa conmoción
en Jerusalén. Jesús tiene hoy que limpiar a su iglesia de aquellos que venden hoy la salvación, y justamente los pobres pues no podrían comprar esa salvación. Y el texto de este día nos dice dónde está lo importante. Que el Señor, amada iglesia, bendiga su palabra. Amén. Amén. Amén.